Hoy que tenemos, hermanos, 4 bautismos, precisamente la segunda lectura habla del bautismo. Y pues basados en la palabra del Señor, hay que decirles que sus hijos van a morir. Pero pues, o sea, según el Evangelio, al pecado. Claro, uno dice que un niño no tiene pecado, pero un niño, de todas maneras, esto yo creo que ya como mi sobrinito de 3 años, que cuando rayó la pared y mi cuñada le preguntó: "Y Gabrielito, ¿y quién rayó la pared?" Y volteó a mirar a mi hermano, le echó la culpa a mi hermano. O sea, de chiquito uno es mentiroso, ¿sí? Y además, desde chiquitico uno es egoísta, ¿o no? Porque Breiner ¿cómo es? ¿Julie? Justin. O sea, se escribe con uno, pero se dice Justin. ¿Cierto que ustedes no pelean por juguetes? Porque lo que es de uno es del otro, ¿sí o no? Desde chiquito uno tiende a decir: mío, mío. Y es difícil enseñarle a un niño a compartir. Mío, mío. Entonces uno es egoísta, mentiroso y rabietas. ¿Sí o no? Desde chiquitos. Y cuando son así muy rabietas, la mamá dice: igualito al papá. Y el papá dice: igualito a la mamá. Pues igualito a ambos, porque... Y entonces, hermanos, sí, el bautismo es un morir. Y un morir al pecado, a lo que nos aparta de Dios. El bautismo, hermanos, nos incorpora a la iglesia y nos hace hijos de Dios, pero nos encamina, y ya de todas maneras ayer en la catequesis que recibieron, pues creo que pudieron recordar, comprender y entender todo lo que implica el bautismo. Por eso no me centro en particular en lo que el bautismo implica, en lo que el bautismo es, pero la segunda lectura habla del bautismo y dice: todos por el bautismo hemos muerto con Cristo, y la muerte ya no tiene dominio sobre Cristo, porque Él murió y resucitó entre los muertos. Y dice: ustedes considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, en ese sentido de reconocer que el bautismo nos entra a una vida nueva en Cristo, nosotros, hermanos, por el bautismo estamos llamados a vivir la vida de Cristo, y a morir con Cristo al pecado. Y como nosotros, hermanos, tenemos lo que se llama la concupiscencia y tenemos esa inclinación al mal, o sea, al bien, por supuesto, todos queremos ser buenos, queremos ser bondadosos. Pues yo me imagino, ¿cierto? ¿Quién de los que está aquí dice: no, mi sueño es ser un matón? Yo creo que ninguno, ¿no? Mi sueño es ser como Pablo Escobar. Es triste eso, ¿no? Como ahora con las novelas, que un niño diga: no, yo quiero ser como Pablo Escobar, o sea, un matón, un asesino, un terrorista. Triste, aunque quizás eso sí llegue a pasar, ¿no? Porque es la deformación de la conciencia. Porque al fin y al cabo lo que importa es tener plata para hacer lo que quiera. Pero una persona que tiene una conciencia recta, pues no creo que aspire, ¿cierto?, a decir: mi sueño es ser un adúltero, mi sueño es a tener muchas mujeres. O sea, que sea su sueño, pues, o sea, muy triste si eso es su sueño. Y más si usted es bautizado y si usted cree en Dios. Ustedes y yo no soñamos cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Yo creo, ¿no? O sea, que sea un sueño que uno diga: yo quiero vivir en pecado, ¿no? Pero la concupiscencia hace que nos sintamos a veces débiles y caigamos seducidos por el pecado a veces. Y por eso terminamos mintiendo, y por eso terminamos a lo mejor cayendo en infidelidad, y por eso quizás a lo mejor terminamos mintiendo y tantas realidades de pecado. Pero no estamos llamados a vivir ahí, a permanecer ahí, porque por el bautismo hemos sido llamados a una vida nueva en Cristo y a tener nuestro corazón y nuestros afectos, por lo tanto, y nuestra vida en general ordenada, tener nuestra vida en orden. ¿Quién quiere vivir en desorden? Creo que ninguno, solo algunos que se acostumbran y de pronto por allá, si la mamá no les hace el aseo un mes y uno entra al cuarto y:
por allá pegado una media en el techo y todo regado por ahí. Hasta telarañas, amigos, se creen Spider-Man, amigos de las arañas y todo, ¿cierto? Pero pues, o sea, el orden, sin ser obsesivos, pero el orden es importante, la higiene. Y entonces por eso, hermanos, no se trata solamente del orden en lo exterior, sino aquí adentro, porque aquí adentro, hermanos, aquí en nuestro interior, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, hay muchas cosas desordenadas, nuestra capacidad de amar, nuestros afectos. Y por eso el Señor nos invita a, por el bautismo, orientar nuestra vida hacia una vida ordenada. Y una de las áreas de nuestra vida que debe estar bien ordenada es la parte afectiva. Solo así se entiende lo que Jesús dice hoy en el Evangelio: el que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Jesús no está diciendo, si tú no me amas, yo no te amo. No está diciendo eso Jesús, porque Él nos ama aunque no lo amemos. Pero si nosotros nos llamamos discípulos de Jesús, es claro que ser discípulo de Jesús implica el poder ordenar nuestra vida conforme a la enseñanza de Jesús. Y en nuestro camino a lo largo de la vida vamos desarrollando quizás situaciones internas que nos hacen vivir muchas veces esclavos. Aquí Jesús es radical. Él dice, ordena tus afectos. Tú debes quererme más que a tu papá y más que a tu mamá. Y los que tienen aquí hijos, debes quererme más que a tus hijos. Aquí es claro el Evangelio: el que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces quieran a sus hijos. Aquí los traen a bautizar porque los quieren. Quieran a sus papás. ¿Cómo no vamos a querer a nuestros papás? Pero ellos no son Dios. Ellos no pueden ocupar el principal lugar en nuestro corazón. Ellos deben tener la justa medida en nuestra escala de afecto, una escala de valores afectiva. Si yo les pregunto aquí, ¿quién de ustedes dice que tiene, cuál es su escala de valores? ¿Quién es el primero en su vida? Yo creo que todos me contestan, Dios, Dios. Pero vamos a ver, ¿será que sí es verdad? Dios es el primero en tu vida, es el que más quieres, es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Pero hermanos, nuestra tendencia a desviarnos y a que nuestra vida se desordene hace que tengamos algo que se llama afectos desordenados. Es muy triste cuando esos afectos desordenados se dirigen hacia las cosas, porque para alguna persona quizás es más importante un objeto que sus propios hijos, que eso es inconcebible, ¿cierto? O que sus propios padres, o que su propio cónyuge. Como decía esta mañana en la misa de 7, entre burla y chanza, pero hay veces que hay hombres que tienen engalladísimo su carro, solo tienen como una uva, y a la esposa nunca le botan ni para un vestidito de cumpleaños. Muy triste, ¿sí o no? No, pues claro. Pero no, es que, ¿por qué? ¿Por qué no? Pero al carro sí le compre, cualquier cosa que le invierta al carro, 300,000 pesos. Mire, las últimas luces que le conseguí, luces LED, alumbran, hasta de día se ve a 6 kilómetros. Pero ¿para qué sirve eso? Y a las personas que tiene a su lado, quizás usted no les da el afecto merecido, porque las personas son más importantes que las cosas, ¿o no? Pero las personas no son más importantes que Dios. Entonces nosotros a veces nos apegamos a un carro, a una moto, a una cosa, a un objeto, a un lugar, y le damos tanta importancia que pensamos que sin eso no podemos vivir, y le damos tanta importancia que está por encima de una persona, inclusive hasta un animal. Hay personas que le dan más importancia a un animal que a las personas, a lo mejor porque están decepcionadas de las personas y piensan que nadie las quiere, y la mascota al menos le lame la cara así, al menos alguien me quiere. Al menos alguien me dice, es que este perro sí me quiere, nadie más en este mundo. Y se aferran al perro, y el perro es más importante que una persona. Como una señora aquí en Villao, me consta, porque no me consta, me contaron. La señora casó a la perrita. La casó. O sea, la casó con vestido de novia, y le consiguió novio,
y invitó a otros perros. En serio, hermanos. Pero no se sabe si es más loca la señora o los que fueron a... ¿Ah? No. Los perros son perros, que hay que quererlos, pero no son personas. No pueden tener el mismo afecto que una persona. Pero una persona no puede ocupar el lugar de afecto que le corresponde a Dios, porque el primer lugar de mis afectos debe estar puesto en Dios. Pero es muy fácil apegarnos a las personas, porque son las que tenemos al lado. Por supuesto que hay que quererlas, pero cuando una persona tiene todo nuestro afecto, toda nuestra atención, y sí, uno le dice es que te amo con todo mi corazón, eso es importante que usted de hecho tiene que decírselo. Aquí los papás de los niños, ustedes tienen que decirle a sus hijos, te amo hijo, te amo con todo mi corazón. Usted también decirle a los papitos, mamita, te amo, ¿sí? Dígale a la mamá, dígale mamita, te amo, dígale. Eso, muy bien. Tiene que decirle te amo. Pero es un amor que no es total. El amor total, incondicional, es dirigido al Señor. Hoy le pedimos al Señor que nos ayude, hermanos, desde nuestro bautismo, en el que recordamos que estamos llamados a vivir la vida de Cristo y a no vivir esclavos del pecado, a recordar que hay algo que no puede estar desordenado en nuestra vida, no solo en los pecados graves, sino en esos pecados que pueden convertirse en idolatría, cuando mi afecto está dirigido como de apego hacia algo o hacia alguien, ocupando prácticamente el lugar de Dios. O sea, de pensar que yo sin eso no puedo vivir, o que sin ella no puedo vivir, o que sin él no puedo vivir. Sí podemos, hermanos, pero si hemos de llorar, porque hay personas que lloran y de verdad se deprimen cuando a nivel sentimental pues hay una decepción, ¿cierto? Hay una traición, hay una herida, y entonces piensan que ya no pueden continuar. Yo sé que es difícil para los que de pronto han vivido decepciones amorosas, pero uno va a mirar, hermanos, por ejemplo, pero ahí apegados hasta mueco es, apegados a un mueco, hasta mueco. ¿Sí? No, perdón, hermanos, es por molestar, pero ¿verdad? ¿Cómo uno va a pensar que su vida ya no puede seguir, que ya no puede continuar? O sea, su mundo no puede ser alguien. Usted tiene que amar a todos, por supuesto, pero no que se le vuelva un apego y una dependencia que usted como que ya no puede seguir si esa persona no está. Eso tiene que pasarle con Dios. Si usted ha de llorar, llore cuando sabe que está lejos de Dios, cuando le falta a Dios, cuando ha perdido a Dios, justamente por el pecado. Por eso debemos recurrir a la confesión cuando estamos lejos de Dios, porque el que se confiesa dice, yo no quiero estar lejos de Dios, yo no quiero perder su amistad, porque el pecado mortal quita la amistad con Dios. Entonces, hermanos, reconociendo esto, le entregamos al Señor esto, que Él nos ayude a ordenar nuestros afectos. Le pedimos esa gracia. Y lo otro que nos enseña hoy la palabra de Dios es de acoger al profeta, de ser hospitalarios en concreto, que siempre podamos nosotros tener la posibilidad de saber acoger al que lo necesita. Una obra de misericordia, es una obra de misericordia. ¿Cómo es? Dar posada ¿a quién? Ya, ¿cómo así? ¿O no se la saben o ya se durmieron? Dar posada al peregrino, y más si es de parte de Dios. Ese peregrino puede ser un pobre, puede ser un indigente, puede ser un familiar que venga de viaje, puede ser un misionero. Yo sé que no es fácil. ¿Quién le va a dar hospedaje en su casa a alguien así como así? Pero la palabra de Dios nos presenta que cuando se hospeda a alguien que viene de parte de Dios es como si se hospedara a un ángel. Pero más allá, por todas las circunstancias que vivimos, de hospedar a alguien en nuestra casa, que obviamente no a cualquiera uno le va a dar ese lugar, se trata de que sepas acoger y ver en el otro, en el inmigrante, en el andrajoso, en el mendigo, el rostro de Cristo, y lo acojas, lo trates con dignidad, lo trates como si estuvieras tratando al mismo Cristo. Es difícil, hermanos, poder ver en el rostro del pobre el rostro de Cristo,
Pero ¿quién logra eso, hermanos? O sea, hay que pedirle al Señor esa gracia. ¿Quién logra eso? Dice la palabra del Señor, y quien sirve con amor al necesitado, y quien sirve al que es profeta. Por ejemplo, en este caso, yo, hermanos, aquí hago el papel también de profeta, porque soy su párroco y Dios me envió aquí a esta comunidad y ustedes ven en mí un representante de Cristo. Entonces, cuando ustedes me acogen en su casa, no porque sea yo, porque yo soy igual o peor de pecador que ustedes, pero represento a Cristo. Cuando ustedes acogen el sacerdote, están acogiendo a Cristo. Hay personas que eso lo tienen claro, otros quizás no. Pero cuando ustedes no solo acogen, pues eso sí, pues de todas maneras, pues los que quieran. A mí me gusta mucho la carne en salsa en bistec, así, bistec a caballo. Y las sopitas, la sopita. Por ejemplo, sopa de pata. No que me den pata, sino sopa de pata. Mondonguito, ¿sí? Entonces, tal es así que cuando uno recibe, es que es la fe, porque no es en sí la persona, es lo que hay detrás de la persona. Y lo que hay detrás de la persona es reconocer a Cristo, que me habla, que me instruye, que me exhorta. Tal es así que el Señor dice que quien recibe uno de sus pequeños, cuando habla del profeta, para que el profeta no crea que es pues más grande y que es mejor que los demás. Mire que Jesús aterriza: quien lo recibe a ustedes, le dice a los discípulos, me recibe a mí. Y quien recibe a un profeta quien recibe al profeta tendrá recompensa de profeta, y quien recibe al justo tendrá paga de justo. Pero aterrizan, Señor, son 3 títulos que le da al misionero. Dice: el que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños. Por eso el profeta no es que sea grande por él, es por el Señor. Y por eso el que es profeta, yo en este caso, hermanos, tengo que sentirme es un pequeño, es decir, alguien que no se las sabe todas, que es un instrumento de Dios por gracia y misericordia de Él. Pero ni siquiera un vaso de agua quedará sin su recompensa, dice el Señor, cuando uno acoge a un profeta. O sea que cuando, hermanos, me inviten, aunque sea me botan un vasito de agua, porque de todas maneras el Señor dice, sí, porque de verdad uno hay, pero no, mentiras molestando, porque yo sé que ustedes son muy generosos. Pero ni siquiera un vaso de agua quedará sin su recompensa. Entonces, hermanos, entreguémosle al Señor esto que la palabra de Dios nos dice hoy, y cada uno reciba, tome lo que hoy esta palabra del Señor le deja en su corazón. Que así sea.